Bueno, buenos días, mi nombre es Hugo Sánchez Algora y vengo a realizar el trabajo de estética y pensamiento musical acerca de Nietzsche como reivindicador de la estética arcaica. Antes que nada vamos a hacer un pequeño índice. Primero comenzaremos introduciendo al autor, a continuación hablaremos de su contexto histórico, después hablaremos de su investigación, a continuación hablaremos de las consideraciones y los postulados de dicha investigación, a continuación acerca de sus conclusiones acerca de la investigación que realiza y por último una conclusión de la figura y sus postulados. Antes que nada debemos de pensar en Nietzsche no como un filósofo sino como un filólogo, como un catedrático de filologías clásicas, es decir, un experto en los romanos y los griegos, sobre todo los griegos. ¿Esto por qué? Nietzsche se interesa por una cuestión, la cuestión acerca de la vida. ¿Qué es la vida? ¿Cómo debemos entenderla? ¿Qué nos depara la vida? ¿Cómo debemos vivir? Todo este tipo de cuestiones. Y así pues, realiza una investigación desde la cuna de Occidente hasta la actualidad y las distintas valoraciones que ha habido acerca de dicha concepción. Así pues, para analizar su propósito de investigación, no debemos alejarlo del contexto histórico en el que se encuentra. Nietzsche nace en 1844, en pleno romanticismo. Hablemos de que el romanticismo nace en Alemania, como Nietzsche, a finales del siglo XVIII y se desarrolla durante el siglo XIX. Esta es una corriente caracterizada por diferentes factores que podríamos ver claramente señalados en la figura de Werther. Werther es el protagonista de la novela de Goethe, de los sufrimientos del joven Werther, y lo podríamos tratar como el romántico ideal o el primer romántico, el romántico primitivo, del cual se recogen muchas características que después serán transmitidas durante este proceso en el mismo movimiento artístico. Dichas características incluyen un rechazo a la actualidad como una época de decadencia y horror, una forma de escape hacia otras realidades, ya sean mundos desconocidos, alejados, inexplorados, razón por la cual muchas veces en las obras pictóricas de personajes románticos como puede ser Goethe o Beethoven apreciamos motivos florales. Un rechazo a la actualidad en contraposición con una idealización ya no tanto de lugares alejados, desconocidos, como de momentos pasados, idílicos. Siempre hubo un tiempo donde todo estaba bien, un mejor momento anterior. Unido también al rechazo amoroso, el corazón roto, como digamos, que conduce irrevocablemente a un destino fatal, a un final trágico, del cual siempre terminan las novelas y obras románticas. Así pues, Nietzsche, aunque en sus postulados cada vez se vaya alejando más de este movimiento artístico, así como de sus consideraciones, postulados y factores, la figura de Nietzsche crece en un contexto histórico donde no puede evitar ser influenciado por dicho movimiento. Así pues podemos observar muchas de sus características en su figura y persona, como el rechazo a la sociedad actual como época de decadencia, la consideración de una época mejor y el escape hacia una época determinada con postulados mejores, como en este caso veremos que será la cosmovisión arcaica de la Grecia antigua, es decir, una nostalgia por el pasado. También podemos apreciar cómo fue rechazado en varias ocasiones por la que era el supuesto amor de su vida, luego Andrea Salomé, una psicoanalista rusa, y entre otras variables, vemos cómo muere a los 55 años fruto de la locura que sufre a los 45. Una decadencia intelectual, digamos, no de su obra, sino de sus facultades cognitivas que lo llevan a morir. Como un final trágico, como el genio incomprendido que nadie reconocerá por el paso de los años, pero que trascendió por esa misma razón. Si algo nos enseña la historia de la filosofía del pensamiento es que muchas veces los postulados de los filósofos y después su figura y trascendencia y personaje y persona pueden ser diferentes. Y en este caso, aunque Nietzsche
niegue en muchas ocasiones este movimiento artístico, no podemos negar que es total hijo de su generación y, en definitiva, un hombre romántico por antonomasia. Esto lo debemos de tener muy en cuenta para entender su investigación. Él se interesa por la vida. Entonces, ¿por qué es experto en los griegos? Pues porque Grecia es la cuna de Occidente, es decir, es el inicio y la raíz de las cosmovisiones y creencias más profundas de todas las civilizaciones occidentales posteriores a esta. En Grecia existen dos tendencias determinadas que ontológicamente defienden una cosmovisión, es decir, un conjunto de creencias que en consecuencia se ven transmitidas en la estética y la opinión y el pensamiento acerca de las artes. Las dos cosmovisiones clave son la homérica y la platónica. Comenzaremos con la homérica, que es la que le interesa a Nietzsche. ¿Por qué se interesa tanto Nietzsche en Homero? Y más que en Homero, en la Grecia arcaica, la Grecia anterior a Platón, anterior a los filósofos, anterior al pensamiento cientificista. Pues porque los poetas defienden una divinidad caótica. Todos los dioses son hijos del caos. Así pues, tanto los dioses como los humanos, como la realidad, es puro devenir, contradicción y caos. En ese sentido, pensaremos en el arte como catarsis. ¿Qué es catarsis? La purificación. Aristóteles la define también como la purgación. No debemos de pensarlo como purificación mera y emocional, sino como un equilibrio, como una reconfiguración del equilibrio interno a través de la contemplación de obras poéticas. Debemos de pensar en los mitos también como arte y como una estrategia de desenmascaramiento poético y embellecedor de una verdad que no se está dispuesta a entender, una verdad inefable y que no se quiere comprender, que solamente se comprende a través de la belleza y el arte. La verdad del caos, la muerte, el cambio y el pesimismo trágico que se deriva de esta concepción de la divinidad. Platón es un gesto fundacional, es un total cambio. ¿Por qué? Porque sustituye ambos conceptos centrales. En la ontología, su consideración de la divinidad y de la configuración de la realidad y la cosmología es puramente racional. Cambia el caos por el logos. Así pues, este mundo, como dice el Timeo, fue fabricado según lo que es inmutable, perfecto e inteligente. Toda realidad, por lo tanto, se va a deber a una racionalidad derivada de un modelo anterior. Y la realidad tangible que contemplamos no es más que la copia perfecta de ese modelo anterior. Así pues, en su consideración del arte, cambia la catarsis por la mímesis, porque si la realidad es la copia de un modelo anterior, el arte no es más que la estrategia de imitación o de acercamiento a la descripción de esta realidad. Y por lo tanto, la copia de un modelo. No es más que mera imitación. Y así como la catarsis ofrece una estrategia de desenmascaramiento, la consideración platónica entiende el arte como una estrategia de enmascaramiento y de ocultación de la realidad. Tras el gesto platónico fundacional, Nietzsche considera que comienza el inicio de la decadencia occidental, que después se transferirá a la cosmovisión o el pensamiento judeocristiano, la modernidad y finalmente la actualidad decadente y el nihilismo. Nietzsche entiende ambas tendencias como el impulso de dos dioses, dos divinidades. Debemos entender que la divinidad en los griegos, para esto, en leer dicha frase de los griegos, que en sus dioses dicen y a la vez callan la doctrina secreta de su visión del mundo, es decir, no entienden la divinidad como dioses personificados que configuran toda la realidad, sino como potencias poderosas y desenmascaradoras de las realidades más inefables y más inexplicables. Es decir, son el fundamento subyacente de su cosmovisión, de su visión del mundo, ¿no?
Entonces, en cuanto al arte, erigen dos divinidades. Apolo, por un lado, vinculado más a la medida, la mesura, es el dios de la iluminación, el dios ligado más a las artes espaciales, la arquitectura. Y por otro lado, Dioniso, que es el dios del vino, de la embriaguez, de la unión, es el dios del cambio, es el dios del caos, en ese sentido. Entonces, claro, ambas consideraciones defienden una concepción del arte, que se podría ligar también a la cosmovisión platónica o a la homérica, pero es que la homérica también comprendía ambas tendencias, la tendencia racional y emocional. Es por ello que erige estas dos divinidades a través de las cuales se formalizan y expresan las distintas maneras de hacer arte. Esto lo podemos comprender a través de dos audiciones. La audición de Apolo, la audición apolínea, hemos puesto esta pieza de Bach, se escucha, que como podemos apreciar, a través de un mismo motivo, se va repitiendo y desarrollando de una manera completamente racional, completamente medida, completamente matemática. Incluso a tres voces, repitiendo el mismo motivo, pero con voces que se contraponen, generando una ambivalencia completamente perfecta. En cambio, podemos apreciar cómo una misma tendencia y a través de un mismo motivo se pueden realizar cosas completamente diferentes. Existe un mismo motivo, pero con cambios en el volumen, generando tensiones y irrevocablemente conduciendo a una exaltación de las emociones, una preparación que culmina. Así pues, las dos maneras de entender el arte que los griegos erigen y comprenden pueden ser tanto racionales, tanto medidas, tanto equilibradas, tanto perfectas, como completamente exaltadas, caóticas y generadoras de tensión. ¿Qué entiende Nietzsche acerca de estas dos cosmovisiones y acerca de estas dos tendencias, dos divinidades? Pues que una ha sido olvidada con el gesto platónico y a través después, consecuentemente, de su posterior cosmovisión judeocristiana, la modernidad, observamos una fuerte tendencia racionalista, una fuerte tendencia por la comprensión de la vida como algo perfecto, lógico, ordenado e inmutable. Y esto no hace más que conceptualizar la realidad y llevarla a una concepción cientificista que en muchas ocasiones puede incluso negar la realidad. Podemos observar cómo la concepción y la creencia platónica no es más que la concepción de una realidad falsa, una copia de un modelo anterior verdadero, perfecto e inmutable. Entonces, si la cosmovisión subyacente de nuestras creencias no es más que la concepción de una realidad falsa, la forma en la que nosotros viviremos la vida no será más que la acción intentando creer que hay una segunda oportunidad después de la muerte, que trasciende, que esta vida no es la vida verdadera, que hay una vida más allá, mejor, más poderosa y inmutable. Y esta concepción no hace más que negar la vida en la que uno ya se encuentra instalado. Esta vida ajena, este mundo lejano y perfecto mejor, no lo conocemos y no es actual a nosotros. Entonces, no hace más que negar la vida, negar el momento actual y negar también el arte. Es decir, si se realiza una consideración completamente racional, la exaltación de las emociones tiene lugar en el ahora, tiene lugar en el momento y
no hace más que exaltar la propia vida y el propio momento, el propio ahora. Nietzsche considera que estos valores se han olvidado y configura una nueva cosmovisión, aunque no sea tan subyacente o poderosa como las anteriores. Esta concepción es el vitalismo, es decir, poner la vida como el enfoque central, la vida como el concepto clave. Ya no es el caos, ya no es el logos, ahora es la vida. ¿Por qué pone la vida? Porque es lo único que tenemos individualmente y sensitivamente. La experiencia nos enseña que es lo único que podemos experimentar y lo primero y más importante. A través de este enfoque clave y esta puntualización como concepto central, ya después podemos pensar acerca de la creencia de la realidad y creerla como racional, caótica, mejor o peor. Pero lo que no debemos negar es que haya más allá un mundo perfecto, mejor y anterior, el mundo en el que nos encontramos actualmente es puro devenir, no podemos negarlo y nos encontramos instalados en el mismo. Es por ello que debemos de aceptarlo y utilizar el arte como una estrategia catártica y exaltadora de las emociones y la vida en la que nos encontramos. En conclusión, Nietzsche es un pensador muy tajante, es un pensador poético, muy popular, pero si lo pensamos en base a su investigación y en base a su trabajo, podemos observar cómo es un pensador que se centra en una única cuestión, la cuestión por la vida. Desarrolla conceptos fundamentales como las consideraciones de Apolo y Dioniso como contraposición, cosa que no se había realizado nunca, y busca reivindicar los valores que se han olvidado por la tradición platónica y la tradición judeocristiana. Es por ello que es un autor que trasciende en la historia del pensamiento y la filosofía y es muy importante realmente para comprender la estética en la actualidad y la ontología en la actualidad. Uno de los mayores promotores de corrientes como el ateísmo o el vitalismo, como hemos abarcado anteriormente. En conclusión, Nietzsche es un pensador que ha trascendido por sus ideas, por también sus grandes polémicas, por sus fuertes influencias y, sin duda, uno de los más importantes de la historia de la filosofía y, por supuesto, de la estética y el pensamiento musical. Muchas gracias.